Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa, me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido, me vas a escuchar irme de tema, me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas, está diseñado así, es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escuchá y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés preparándote para que el sueño pueda llegar de mente grandiosa, demente, alguien demente, como alguien del fútbol. Tendría que ser alguien que sabe jugar al fútbol, alguien que es del ambiente del fútbol. En el caso de alguien demente, tendría que ser alguien de, como hablar de un gimnasta, ¿no? Es alguien de ejercicio. Quiere decir que es alguien de ejercitarse habitualmente. Bueno, alguien demente es alguien de una gran mente. No vamos a hablar de alguien demente si es que no usa su mente regularmente. Bueno, ves que todo tiene que ver, regularmente. En fin, no sé por qué me metí aquí. Vamos a intentar salir hablando de el objetivo de este podcast, hablando de por qué estoy haciendo este podcast. Básicamente lo que intentamos desde aquí es luchar contra el insomnio, es hacerte dormir de alguna manera. Mis palabras deben entrar a través de los cables, a través de tus oídos, a través de sea lo que ingrese a tus oídos, ¿no? Pueden ser unos auriculares o puede ser sonido limpio, pueden ser ondas sonoras, nada más que provienen de algún tipo de parlante, de algún tipo de sonido ambiente. No necesariamente tenés que dormir con auriculares. Aunque yo recomiendo, últimamente no tengo mis auriculares de siempre y últimamente estoy durmiendo intentando dormir con unos auriculares grandes y no los recomiendo. No los recomiendo porque básicamente lo que ocurre es que no puedo ponerme de costado. No me puedo poner de costado porque el auricular, como es grande, la diadema no me deja apoyar bien la cabeza en la almohada. No, al fin y al cabo termino flotando sobre el auricular y es bastante molesto. No les recomiendo que lo intenten en casa, así que en principio tendrían que ser unos auriculares tipo audífonos, ¿no? Esos que se meten dentro de la oreja como para poder recibir el sonido un poco mejor y cancelar un poco los audios externos. Si bien algunos de los de diadema pueden llegar a cancelar los ruidos externos, de hecho lo hacen, no son cómodos para dormir. Así que
por favor, si van a dormir con auriculares, si van a escuchar este podcast con auriculares, ni siquiera intenten utilizar los auriculares grandes, porque van a tener que dormir boca arriba, siempre. Y bueno, yo por lo menos no duermo demasiado boca arriba. La mayoría de las veces intento dormir de costado. Es mi posición preferida. Y es la posición que debemos adoptar cada vez que queremos dormir. No necesariamente dormir de costado, sino que debemos adoptar nuestra posición preferida. Debemos acomodarnos de la forma más placentera posible para que el sueño pueda llegar. Además, bueno, de cerrar los ojos, además de apagar la luz, además de estar en el más eh, en el mayor silencio posible, además de todo ese ritual que hacemos, incluso el ritual de desvestirnos, con el que yo no estoy demasiado de acuerdo, ya lo dije en algún otro podcast anterior, el hecho de desvestirse quizás sea una de las causas de insomnio que no han sido descubiertas todavía. ¿Por qué? Porque estamos enviando señales confusas al cerebro. En una cama nos desvestimos y no necesariamente para dormir. Entonces cuando nosotros nos desvestimos, ingresamos a la cama, el cerebro se confunde y dice, bueno, ¿qué vinimos a hacer acá? eh, Venimos a dormir, le decimos nosotros, ¿no? Pero el cerebro no nos escucha, porque al fin y al cabo sería como escucharnos a nosotros mismos. Además, sabemos esa cosa de rebeldía que tiene la mente y el cerebro de querer hacer muchas veces lo que ellos quieren. Entonces, para mí es como que muchas veces tenemos insomnio, o muchas personas tienen insomnio, porque hay una especie de mensaje confuso para el cerebro. El cerebro no sabe para qué llega desvestido a una cama, para qué estamos llegando desvestidos a una cama. ¿Qué vamos a hacer? No es momento de dormir ahora. Si yo activo la parte de dormir, como quien dice, si yo activo todos los mecanismos que tienen que ver con la llegada del sueño, seguramente no nos vamos a pasar bien. Entonces, directamente decido no dormir. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Todos aquellos que me quieran ayudar a poder seguir haciendo este podcast pueden hacerlo en patreon.com/podcast para dormirse. Allí también hay episodios, más episodios para aquellos que puedan colaborar conmigo. Déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con una persona que no se entendía demasiado bien con su cerebro, más que nada al momento de ir a dormir. ¿Sí? Quiero graficarles esta teoría con lujo de detalle, porque si no, si empezaba a hablar ahora de esa teoría nos íbamos a quedar medio sin tiempo para la historia. Entonces digo, bueno, se la voy a graficar con una historia directamente. Hay una persona que no se entendía demasiado bien con su cerebro y sufría de insomnio. ¿Sí? Era una persona que tenía una vida sexual bastante activa, era una persona que tenía sexo no los 7 días de la semana, pero bueno, casi, ¿sí? Tenía sexo día por medio. Vamos a imaginar que era una persona que tenía relaciones sexuales día por medio, más o menos, ¿ok? Y a la vez sufría de insomnio. ¿Y por qué ocurría esto? Bueno, básicamente porque no se entendía demasiado bien con su cerebro. Y esto es una cosa cultural y es lo que yo les vengo planteando desde hace algunos episodios atrás. Una de las causas que no ha sido descubierta todavía, una de las causas de insomnio que todavía no ha sido descubierta todavía, tiene que ver con un mal entendimiento entre el cerebro y nosotros mismos, ¿no? Vieron que cuando tenemos que dormir tenemos que hacer toda una especie de ritual, enviarle unas señales al cerebro para que el cerebro se entere que tiene que activar los mecanismos del sueño. Tenemos que acomodarnos en una cama, si es posible ponernos de forma horizontal, si es posible cumplir con una especie de rutina todos los días para que el cerebro se vaya enterando, qué sé yo, cuando nos vamos a lavar los dientes y vamos acercándonos a la cama a una determinada hora. Entonces el cerebro crea toda esa rutina y, por ejemplo, a las 10 de la noche ya sabe biológicamente que más o menos esa es la hora de dormir, y cuando nosotros empezamos a lavarnos los dientes y acomodarnos y demás para dormir, el cerebro ya se va enterando, por una cuestión de rutina, por una cuestión de que todos los días lo hacemos así, se va enterando de que está por llegar la hora de dormir. Entonces ya se va preparando y va activando esos mecanismos, y eso nos ayuda a que
tengamos menos insomnio, a que haya menos días en los cuales no nos podamos dormir. ¿Por qué? Porque el cerebro ya tiene una costumbre, ¿sí? Es más difícil, supuestamente, ¿no? Todo esto según las investigaciones que ha habido sobre lo que tiene que ver con el sueño y el buen dormir, supuestamente hay menos posibilidad de equivocación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si nosotros nos acostumbramos y acostumbramos al cerebro a que cuando ocurre todo eso vamos a dormir, es como que llega un momento que el cerebro empieza a percibir esas señales y dice, bueno, es hora de dormir, no hay que hacer otra cosa. Ahí es a donde está el problemilla que ocurre con la historia y con nuestro protagonista del día de hoy. Su cerebro se confundía. ¿Por qué? Porque él tenía, como lo retrataba hace un momento, una vida sexual bastante activa. Eh, entonces él habitualmente se desvestía eh, para ir a la cama, pero no a dormir necesariamente. Él lo que tenía era actividad sexual con diferentes señoritas y demás, pero su actividad no era dormir, por lo menos la actividad que él desarrollaba en la cama, por lo menos al principio, ¿no? Entonces él se desvestía y hacía lo que tenía que hacer en la cama con su pareja de ese momento, pero cuando él no tenía esos encuentros, no se podía dormir. ¿Por qué? Porque el cerebro estaba acostumbrado a que él llegaba, se desvestía y se metía en la cama, no para dormir. O sea, para todo lo contrario. El cerebro decía, si yo me llevo a dormir ahora, este me mata. O sea, si yo llego a activar mecanismos de sueño ahora, este me mata. O sea, ahora hay que estar más despierto que nunca. O sea, cada vez que vayamos, que nos desvistamos y vayamos a la cama, tenemos que estar más despiertos que nunca. Básicamente esa era la idea, ¿no? Entonces, en el momento que él tenía actividad sexual estaba perfecto, porque estaban todas las energías concentradas ahí. Pero los demás días era una persona que no tenía posibilidad de dormir, por lo menos inmediatamente. ¿Por qué? Porque cada vez que se desvestía y si entraba a la cama, el cerebro entendía que era para tener sexo. Entonces, claro, no había posibilidad de dormirse. Es más, se activaban todos los mecanismos inversos, se activaban todos los mecanismos contrarios. Solamente se podía dormir después de que hubieran pasado un par de horas, después de que hubiera pasado un largo tiempo en el cual el cerebro, bueno, ya se hubiera cansado de esperar y decir, bueno, che, ¿cuándo viene el sexo? No viene, bueno, vamos a dormir, ¿no? Pero la costumbre era desvestirse para ir a la cama, no para dormir. Entonces entiendo que puede ser esta una causa no descubierta de insomnio, ¿no? Una causa que todavía nadie ha develado y que tiene que ver con la cosa cultural de desvestirnos para tener sexo en una cama. Yo creo que tiene una especie de connotación eh, errónea, ¿no? Una especie de mensaje contradictorio para el cerebro, el hecho de tener que estar desvistiéndonos para tener sexo en una cama y desvistiéndonos para dormir en una cama. Llegado el momento, el cerebro no sabe qué es lo que vamos a hacer. Es por eso que a veces cuando vamos a tener sexo nos quedamos dormidos y a veces cuando queremos dormir no nos dormimos, porque el cerebro está esperando tener sexo. O por lo menos está activando todo un mecanismo de energía en el cuerpo que no permite que vayamos a dormir. Entonces, es como que desorientamos, es como que nos desorientamos a nosotros mismos, ¿no? Terminamos desorientando a nuestro cerebro. ¿Cuáles serían las soluciones para esto? Bueno, tendríamos que dormir vestidos, por ejemplo, ¿no? No tendríamos que desvestirnos para dormir, para que el cerebro no se confunda, o utilizar otro lugar de la casa para tener sexo. Entonces, de esa manera, me parece que no habría más insomnio. Eh, Quizás sea una de las causas más comunes de insomnio entre la gente. Quizás, ¿por qué digo esto? Porque bueno, quizás no todos tenemos una vida tan agitada como para tener una actividad mental intensa de noche, procesando todas aquellas ideas y todos aquellos pensamientos que no estuvimos procesando durante el día. Quizás no todos tengamos un estrés tan grande como para que nos pase eso.
Pero, sin embargo, todos, mal o bien, en mayor o en menor medida, tenemos sexo y en algún momento estamos o estuvimos o estamos acostumbrados a hacerlo sin ropa en una cama. Quizás ahí está el mayor problema y quizás ahí está la falta de entendimiento con nuestro cerebro. Habría que ver si la posibilidad de... Y parece una broma, pero lo digo un poco en serio también. Habría que ver si la posibilidad de cambiar... Tendremos que cambiar el lugar donde tenemos sexo. O sea, no tendremos que tener sexo en una cama desvestidos. O no tendremos que dormir en una cama desvestidos. O tendríamos que dormir vestidos. Entonces, bueno, por lo menos estamos en la cama, listo. Vestidos, dormir. Desvestidos, sexo. Esa es clarita la instrucción para el cerebro. O, tener sexo en otro lado. Pero ya cuando tenemos sexo en otro lado, ya habría también una confusión. Por ejemplo, sexo en la cocina, ¿no? Entonces, cuando estás con tu pareja ahí en la cocina, de repente el cerebro se confunde también y empieza a activar mecanismos que tienen que ver con una relación sexual, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era, eh, no sé, preparando una torta, preparando un pastel. Y, qué sé yo, es medio incómodo, ¿no? Estar preparando un pastel y que te den ganas de tener sexo. Bueno, depende para quién, ¿no? Quizás haya parejas que no tengan problemas en esto, en que se les queme un pastel por tener sexo. Quizás el problema yo creo que puede venir por una pareja, o sea, por una pareja que una persona tenga deseos de tener sexo ahí mismo en la cocina y la otra no. Entonces, bueno, ahí hay un inconveniente también, ¿no? Porque, perfecto, habitualmente tenemos sexo en la cocina, eh, el cerebro interpreta que estamos en la cocina y que vamos a tener sexo, pero el cerebro de la otra persona está interpretando que vamos a hacer un pastel, porque estamos en la cocina. Entonces ahí hay como un choque también de, de interpretaciones cerebrales. De hecho, también ocurre esto en la cama, ¿no? Es por eso que muchas veces uno de los integrantes de la pareja quiere tener sexo y el otro se duerme. ¿Por qué? Porque no hay algo predefinido, no hay un lugar para tener. Las casas tendrían que tener un lugar para tener sexo. Definitivamente, o sea, este es el dormitorio, este es el baño, esta es la sala de estar y esta es la sala de relaciones sexuales. Difícil sería cuando uno forma una familia explicarles a los hijos para qué está ese cuarto ahí. Pero bueno, esa sería una forma de estar más relajados, ¿no? De no tener tanto estrés, de no tener tantas órdenes cruzadas de la mente al cerebro y tantas señales, eh, tanta interferencia dentro de las señales, tantas órdenes contradictorias. Incluso puede llegar a generar problemas el hecho de tener sexo en la cocina, con unos invitados, ¿no? Imagínate, están en la cocina unos invitados, uno recibe unos invitados, arma un cóctel por una celebración especial, llegan unos invitados al cóctel, qué sé yo, y de repente te vienen unas ganas irrefrenables de tener sexo porque estás ahí con tu pareja en el medio de la cocina y el cerebro interpreta, estamos acá, es para tener sexo. Y hay invitados ahí y uno no sé, la pasa mal, es como que no sería una situación demasiado agradable que estuvieran los invitados ahí tomando un trago, hablando de negocios y nosotros querramos tener sexo ahí mismo. Entonces, por eso digo, tendría que haber un cuarto destinado a tener sexo para que no hubiera ninguna confusión. En la cama se duerme. Si tenemos sexo en la cama, ahí es donde viene la confusión del cerebro y muchas veces se entiende, bueno, la cama es para tener sexo, entonces cada vez que queremos dormir no quiere o no puede. Bueno, perfecto, mudamos el sexo de la cama a la cocina. Y sí, pero cada vez que quieras eh, hacer un pastel, hacer comida, no vas a poder. O sea, ocurre lo mismo en todos lados, ¿no? Es como que el sexo tendría que tener su lugar propio,
sin compartirlo con nadie, porque si no, si compartimos un lugar, si tomamos un lugar para tener sexo y para tener alguna otra actividad, no paralela, sino, bueno, paralela pero no contemporánea, se va a prestar a confusión, se va a prestar a confusión. Cuando tenemos sexo en la cama, el cerebro no sabe para qué estamos ahí, si es para tener sexo o para dormir. Si nos mudamos el sexo a la cocina, va a pasar lo mismo, no se sabe si estamos para cocinar o para tener sexo. Mudamos el sexo, no sé, al patio, no sabe si estamos para, no sé, para disfrutar del aire libre o para tener sexo. Siempre va a pasar lo mismo. Algún día les voy a contar la historia de mi amigo Juan que hizo esto y creó dentro de su casa un lugar para tener sexo. No era un cuarto, sino que era un lugar disimulado. ¿Sí? Era un lugar disimulado para no tener problemas con su familia, para no tener problemas con los invitados, porque tampoco es cuestión de crear en nuestra casa un cuarto con una luz roja, unos carteles de neón, con unos corazones y unas flechas y unos símbolos extraños que titilen, ¿no? No es tampoco la puerta de un burdel como para decorarlo de esa manera y que todo el mundo se entere, ¿no? Imagínense si recibimos al arquitecto González Guerrico, al doctor González Guerrico, recibimos ahí y el doctor entra y ve esos carteles, que no tendrían nada de malo, ¿no? Porque uno, al fin y al cabo, todos tenemos sexo con nuestras parejas o con otras personas, no importa, pero no tendría nada de malo, ¿no? En un cartel ahí que diga, pues acá tenemos sexo. Sí, ahí tienen sexo, sí, bueno, muy bien. ¿Y aquí qué hacen? No, aquí recibimos a los invitados. Bueno, siéntese por aquí. Tendría que ser algo normal, ¿no? ¿Por qué es tan tabú el tema del sexo y por qué escondemos el tema del sexo? Bueno, pero culturalmente no podemos tampoco blanquearlo e incluso destacarlo. Así que, bueno, reitero, no pongan carteles de neón, intenten hacer como mi amigo Juan y disimular el lugar donde van a tener sexo en su casa, como para todo esto, imagínense, todo esto lo hacemos para vencer el insomnio. Es tan importante dormir en nuestras vidas que tenemos que crear todo esto para vencer el insomnio. Pero sería una forma de entendernos mejor con nosotros mismos, ¿no? Entender mejor cómo funciona nuestro cerebro y actuar en consecuencia. Nadie lo ha descubierto todavía, pero les aseguro que esto puede estar ocurriendo tranquilamente en no sé, el 80-90% de las mentes y de los cerebros eh, de la humanidad, te diría, de la humanidad entera. Si llegaste hasta acá, verás que la historia de hoy fue corta y rara. Yo te invito a que pases por patreon.com/podcast para dormirse. Si necesitas más episodios, quizás ya te dormiste porque también hubo una mezcla de cosas hoy que quizás pudo haberte ayudado a conciliar el sueño, pudo aburrirte de alguna manera y ayudado a conciliar el sueño. Y si no, y si ya te dormiste, me parece perfecto porque no solamente te dormís con historias, sino que el tema es que el Parlamento sea aburrido, hable de lo que hable. Si ese es el caso, te deseo dulces sueños.